¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Flaxo para llevar adelante la presentación del libro Democracias Condicionadas, Riesgos y Oportunidades en un cambio del orden mundial, un libro que realizamos junto con Daniel García Delgado. En verdad, mi tarea fue la de acompañarlo en esa tarea de discutir los borradores y poner en este libro que hoy nos da mucha satisfacción presentar un conjunto de trabajos previos que fuimos elaborando, que fuimos discutiendo. Empezamos en noviembre del año pasado y entregamos el libro a mediados de este año a la editorial, así que fueron como unos 6, 7 meses de trabajo, de elaboración, de correcciones de borradores. Exacto, sí, cuando todavía no se avisoraba ese resultado. Bueno, como les decía entonces, para nosotros los autores es un enorme placer recibirlos aquí en la Flaxo para conversar, para intercambiar ideas y para al mismo tiempo también hacerlos con quienes nos acompañan por la vía del streaming. A ellos también les damos la bienvenida y le agradecemos que estén aquí con nosotros. En especial quiero brindar un agradecimiento a los comentaristas y la comentarista que tuvieron la tarea y la generosidad de aceptar nuestra invitación, de leer el libro y hoy estar aquí con nosotros para comentarlo. Y también disculpar a Pedro Vizcay, que había aceptado con mucho gusto esta invitación, pero por razones laborales tuvo un viaje de imprevisto y no nos pudo acompañar en el día de hoy. Ustedes saben que la elaboración de un libro es un trabajo arduo y es un trabajo que requiere de la compañía, del apoyo de muchos compañeros y colegas. Y en ese sentido, entonces, un agradecimiento muy especial a los integrantes del área Estado y Políticas Públicas con quienes discutimos en varias ocasiones este libro. Muchos de ellos, todos ellos nos hicieron valiosos aportes que, bueno, aquí están plasmados. Y también agradecerle a 3 personas muy en especial que hicieron posible este libro. Por un lado, Julieta Campana, que nos ayudó en sagaces y precisas aportes y comentarios y al mismo tiempo correcciones valiosas. Cristina Ruiz del Ferrier, que tuvo la tarea de la edición del libro, e Ignacio Fernández, que fue quien se encargó del arte de tapa, la maquetación, comentario de por medio. Esta bonita tapa es foto de Daniel, con lo cual, digo, es una muy bonita tapa. Y en el libro hay muchas fotos también que son parte de su otro hobby, o de su hobby, o de uno de sus hobbies, diría yo. Bueno, y finalmente también el agradecimiento a la institución que nos brindó mucho apoyo para llevar adelante el libro, y en particular a la directora Valentina Delich. Así que con esto yo doy las palabras que quería dar y ahora sí les voy a hacer la presentación de nuestros comentaristas y de Daniel para darles la palabra a ellos, que son quienes tienen cosas interesantes para decir. Daniel García Delgado es doctor en Ciencia Política, director del área Estado y Políticas Públicas y de la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo con Inclusión Social. Es investigador del CONICET. Alejandra Gils Carbó es abogada, magíster en Economía Política con mención en Economía Política Argentina, graduada aquí en la Flaxo, fue procuradora general de la Nación, es profesora de Derechos Humanos y Derecho Económico. Alfredo Zayat es economista y periodista, editor de la sección Economía y del suplemento Cash de Página 12, autor de varios libros sobre economía y tiene la virtud, para los que no somos economistas, de hacernos comprensibles la economía, así que siempre es un gusto leerlo. Y finalmente Maximiliano Rey es licenciado en Ciencia Política, magíster en Administración y Políticas Públicas y doctor en Ciencia Política, profesor de grado en la Universidad de José C. Paz y en la Universidad de Buenos Aires, donde integra el Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos. También es docente aquí en Flaxo, en la Maestría de Políticas Públicas y Desarrollo, y es especialista en Administración y Políticas Públicas. Bueno, le damos la palabra a Daniel para comenzar con el panel de presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, ya has dado parte de los agradecimientos que yo te había anotado. También parte a las
al público, los docentes, colegas, la familia que nos han apoyado también en esta trayectoria. Y bueno, quería agradecer particularmente a los colegas que hoy nos acompañan, a Gil Carbó, porque está en nuestro corazón su lucha por la justicia y además es profesora de nuestra área, así que la queremos mucho. Bueno, Alfredo Zayat es una persona que lo tengo como mi guía, mi goya en la macroeconomía, digamos. Yo le decía hoy recién que a la mañana leo en página 12 y a la noche en C5N el gato te vuelve a traer para cerrarme el diagnóstico. Así que muchas gracias, Alfredo. Y Maxi, bueno, un gran amigo de toda esa runfla que hay entre Estado y administración pública y los debates sobre el rol del Estado y cómo debe reformarse y esa pelea entre las visiones más institucionalistas o más nacional populares y en fin, toda la creatividad que hay en relación al Estado, a la administración pública y las políticas públicas. Gracias por estar. Bueno, voy a tratar de ser rápido porque acá van a tener los comentarios más precisos sobre el libro. Básicamente, ¿cuál es el porqué de este libro? Surgió básicamente porque eran los 40 años de la democracia este año y algo teníamos que decir, era como un compromiso, incluso la institución se había comprometido a hacer varios eventos sobre el tema, muchos de efemérides, muchos de celebración, algo así, y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer también, pero teníamos un problema de conceptualización. La democracia, esta democracia no nos está cerrando. Digamos, ¿cuál es el concepto? Porque teníamos, digamos, ni los clásicos ni de Tocqueville, la división de poder, la independencia, pues no funcionaba tampoco. Y tampoco O'Donnell en las democracias de baja intensidad, de baja participación, de bajo accountability, no era tampoco eso. O las democracias delegativas de los 90, en el cual la gente iba al consumo y dejaba que la clase política gestionara la nueva lógica del consenso de Washington. Tampoco Chantal Mouffe en la postdemocracia. Bueno, es un régimen que no hay ni libertad ni igualdad, ya se va fuera de lo que concebíamos como democracia en términos de libertad, igualdad. No hablemos de fraternidad cuando acá hay mayoría de antagonismo, digamos, no de agonismo, antagonismo. Vamos a liquidar a los al kirchnerismo, digamos, ¿no? Digamos, se va de toda esfera de la cultura política institucional que pensábamos y que estos autores, Masletner, Portantiero, Carlos Vilas, Laclau, por decir algunos nombres y honrarlos, a los que ya no están, pensaban lo que era la democracia. Entonces, digo, bueno, vamos a algún tipo de conceptualización que nos cierre más. Vamos a hablar de democracias condicionadas, en el sentido de que efectivamente el régimen político está condicionado por una serie de anillos de poder que se articulan sobre los partidos políticos de la oposición y van disminuyendo la soberanía popular, van disminuyendo la capacidad del Estado de tomar decisiones, van aumentando la desigualdad y van creando las condiciones o de ingobernabilidad o de una nueva captura del Estado por las élites neoliberales, ¿no? Y distinguimos a esta articulación 4 anillos del poder, que era una de ellas el poder judicial partidizado, digamos. Tiene
una Corte Suprema diminuta, le falta una mujer, y además también constituyó una especie de triángulo de las Bermudas en Comodoro Pi, donde lo que entra no se sabe, va a fallar siempre en favor de la impunidad del sector neoliberal o de los adictos a la oposición, y al mismo tiempo el procurador sigue siendo interino, el que la reemplazó a Gil. La magistratura es una ley derogada y predomina la corporación judicial en sus bancas. Se atenta contra la coparticipación y la independencia de poderes, y cualquier decisión en favor de medidas distributivas, más igualdad, son medidas de rechazo, de cautelares, de judicialización. Por lo tanto, es un poder que atenta al bien común. Así, siempre fue algo estamental y conservador, pero ahora ha articulado, junto con las investigaciones, un concepto que a veces se lo vincula a ciertos sectores como una mafia que se respalda a sí mismo y de la cual nadie cree, y que no bastaría solamente reformar para mejorar la seguridad con los jueces y los fiscales, como lo acaba de señalar Massa, sino que hay que reformar la Corte Suprema, hay que reformar el Consejo de la Magistratura. Quiero decir, se requiere una reforma del Poder Judicial. Bueno, es un hilo muy importante. No se va a superar simplemente con mejorar el control de la inseguridad. El otro anillo es el poder corporativo. Y ahí analizamos el poder corporativo de las grandes corporaciones multinacionales, concentradas, que se nuclean en el Círculo Rojo, ADEVA, etcétera, que en realidad, como dice, creo que está acá, Basualdo en su último libro, no tienen un proyecto de desarrollo, no es una clase dirigencial que quiere un país de tal... No, se vinculan a sus propios intereses, a acumular, a eludir, a fugar y a generar todos los... y a evitar ajustar el Estado y evitar que haya cualquier regulación posible sobre los mercados. Esa es nuestra clase dirigente, a la cual se le suma un poder corporativo de la banca internacional, el Fondo Monetario Internacional, que es un poder corporativo que no solamente generó, con la anuencia de Macri, una deuda fraudulenta, sino que hace todo lo posible por aumentar la inflación, la recesión, la devaluación y apostar a la derecha. Y es un staff que se recrea como un instrumento del Tesoro y es una parte de los instrumentos de dominación, junto con el Banco Mundial y otros, de Estados Unidos sobre los países que caen bajo la égida de la ayuda del Fondo Monetario Internacional. El tercer anillo de poder, bueno, es una tensión, el poder corporativo. Quiero decir, no es solamente cuando hablamos de democracia condicionadas, lo dijimos en plural porque esto lo veíamos también que pasaba en otros países de América Latina, ¿no? Este poder judicial interviniendo en Honduras, en Ecuador o en Colombia, y las corporaciones, el Fondo Monetario. Quiero decir, nos parece que es algo que se produce más allá del espacio nacional. Y el tercer anillo de poder es el poder creciente de los medios de comunicación, ¿no? Es digamos, lo que construyen sentido común. Hay un trabajo de Chomsky, ¿no?, de la construcción del consentimiento hacia la gente del establishment. Es interesante ese trabajo, porque decir, ¿por qué la gente termina votando a los que lo van a ser sus víctimas, ¿no? Bueno, esto lo estábamos hablando recién. ¿Por qué vota un diferimiento de ideología e ingreso? Vota a aquellos que lo van a, digamos,
a ser más víctimas de lo que ya son. Entonces, bueno, el tema del poder comunicacional, de las redes, es importante en la construcción de subjetividades. Y esto me parece importantísimo, qué sé yo, mucha gente ya, o sea, no ven, no leen los diarios, o ven poca televisión y ven TikTok. Ahora, uno tiene el TikTok que quiere, porque no hay un TikTok para todos. Si a vos te interesa los bailes, vas a tener un TikTok de bailes, o vas a tener de compra o de Bitcoin. Y si a vos te interesa la geopolítica, vas a tener un TikTok de geopolítica. Quiero decir, cómo los algoritmos van construyendo el TikTok que vos estás confirmando de alguna manera. Entonces, y tienen la capacidad también de construir una red internacional de la mentira mediática. Como decías vos, hay una red de derecha internacional. O lo podemos ver en Vox en España, Katz en Chile, bueno, lo que fue Bolsonaro, Trump, con intelectuales orgánicos, ¿no? Steve Bannon o Vargas Llosa, por decir gente conocida, y construyen una realidad paralela, profundizan las brechas y los discursos del odio, y generar algo de pesimismo y escepticismo sobre el futuro, ¿no? Y de generar una rebeldía y una bronca que, bueno, Milei la recupera como el significante vacío que lo articula, todas esas broncas, desilusiones, desencantos sobre la casta o la clase política, y que buscan además la destrucción de bienes públicos y derechos, pero además con soluciones arcaicas y fallidas. Yo decía recién también en la charla, en la previa, que von Mises o Hayek, los que nos tríaca, Friedman de la Escuela de Chicago, yo lo leí cuando subieron los Chicago Boys en Chile y cuando emerge la dictadura y Martínez de Oz acá. Esos eran los libros que ellos manejaban. O sea, fíjense en el retroceso que tienen esas lecturas, ¿no? Y entonces, y además los medios trabajan cada vez más emocionalmente, buscan generar emociones, no racionalidad y objetividad, no información, no, generar permanentemente, y los sucesos más truculentos, algo así, llenan y favorecen esa sensación además de inseguridad, de imprevisibilidad que tiene la vida en la ciudad. Y el cuarto anillo, pues, no importa el orden, la importancia más bien que se articula es el poder geopolítico, digamos, de la potencia dominante sobre América Latina y en parte sobre el mundo hasta hace poco. Un imperio, cuando empieza a perder espacios de control, también trata de asegurar sus zonas más cercanas, su patio trasero. Hay un concepto de que ese imperio, trabaja Harvey, acumulación por desposesión. ¿Qué quiere decir? Bueno, se van a aprovechar del litio o del gas o algo así y lo van a hacer propiedad de una empresa multinacional de ellos. Otros hablan también de un paradigma de neocolonización que el bloque del occidente colectivo ha generado sobre casi todo el mundo en los últimos 40 o 50 años. Se ha aprovechado de las riquezas. Ustedes han visto ahora este proceso de descolonización que se inicia en África y cómo empiezan a voltear gobiernos pro-franceses, pro-norteamericanos, que lo único que hacían era empobrecer a esas poblaciones y llevarse el uranio, las piedras preciosas de Amherst en Bélgica, todas vienen de las minas de diamantes de África y de los chicos que los llevan a buscar esos diamantes en el fondo de las minas. Bueno, este poder geopolítico y el intento de controlar nuestros recursos fue muy obvio cuando vino
la comandante del Ejército Sur, ¿no? Y uno, bueno, el litio, el triángulo del litio, es lo que necesitamos, ¿no? Y también de buscar impedir desarrollos tecnológicos como el nuclear, represas, o tener vinculaciones con China, con el eje, un nuevo eje de una nueva guerra fría a la cual nosotros no debemos pertenecer. Bueno, quiero decir que a estos círculos de poder, anillos de poder, a este gobierno se sumaron algunas cosas impensadas, digamos, ¿no? Como se llama Taleb a los cisnes negros, digamos, ¿no? Digamos, hay algo, bueno, también Maquiavelo decía, la política es fortuna y virtud. Y bueno, ¿quién puede pensar en la pandemia, o la guerra híbrida en Ucrania, o la sequía? Creo que eso parte de la explicación de lo que pasó, pero me parece que hay algo que también explica algo de las PASO, de lo que nosotros veíamos, es que hubo, digamos, a los 8 años de distribución regresiva del ingreso, ¿no? Que empezó con Macri, pero siguió con Alberto Fernández, a pesar de que hubo mejora en empleo. Igual hubo una nueva cuestión social que emergió, que es salarios por debajo de la pobreza, la emergencia de una nueva clase precaria. Y hay un autor inglés que habla de The Dangerous Class, sobre la clase precaria. Y digo, ¿por qué peligrosa? Porque supongo que la asociaría a la clase peligrosa que en algún momento fue el proletariado en el siglo pasado. No, acá el proletariado, digamos, la clase peligrosa, es que tiene una proclividad a votar a la extrema derecha muy fuerte, porque no tienen nada que perder. Y la clase política en estos 8 años no les ha generado ninguna satisfacción ni ningún futuro. Entonces, quiero decir que me parece que además del endeudamiento fraudulento de Macri, en Alberto Fernández se sumó una suerte de falta de conducción de la economía, falta de poder político, la no utilización, como diría Pulanza, de la autonomía relativa del Estado frente al capital. O sea, una suerte utilizó de progresismo moderado, Alberto, una especie de socialdemocracia, sin ninguna grandeza ni audacia, que buscaba no conflictuar con los factores de poder y que retrocedía cada vez que veía un problema, y que de esa manera, no se da cuenta, terminaba empoderando al poder fáctico, que empezaba a no ver límite para sus objetivos. Todo esto llevaba a esta situación de creciente desigualdad y a una democracia condicionada, que frente a este diagnóstico había oportunidades de modificar, y esto es algo que se expresó a partir de la renuncia del ministro anterior de Economía, de Martín Guzmán, y creo que efectivamente a partir de las PASO hubo un comienzo de control de la agenda política, una búsqueda de aumentar el consumo, de distribución, y también de alguna manera hay un relato en la economía popular de las 3 T de Francisco, de buscar el acceso a la tierra. Hubo una disposición de acceso a los terrenos fiscales, el tema de la vivienda y el trabajo digno, forma parte de un inicio de otra agenda y de mayor rol del Estado presente o activo. O sea que había oportunidades para un volantazo político para recuperar la agenda, pero de todas maneras yo quiero, no cierra esto el tema de los riesgos y oportunidades en un momento de cambio del poder mundial o del orden mundial. Porque me parece que no está pasando solo acá esta situación de, un 30% votó a la ultraderecha, a un candidato como Milei,
sino que una derecha más disruptiva, ¿no? Dice Monedero, las nuevas derechas se tragan a las viejas derechas. Quiere decir, Vox se está tragando a la derecha del Partido Popular en España. Y acá La Libertad Avanza se está comiendo a Juntos por el Cambio. Y trayendo la posibilidad de una nueva ola neoliberal, porque en realidad hay dos modelos, ambos son neoliberales, de no Estado, de ajuste y de evaluación. Parecería ser como una cuarta ola neoliberal. La cuarta ola neoliberal me hace acordar a las tres anteriores, la de la dictadura militar, donde ya venía Hayek diciendo lo que tenía que decir, la del neoliberalismo, del menemismo, o sea, del consenso de Washington, la tercera ola de los CEO de Macri y del endeudamiento, y esta cuarta ola posible o potencial, yo digo, estos son los cuatro jinetes del apocalipsis. Y este cuarto jinete viene en un caballo, pero si ustedes se acuerdan, esas imágenes de los cuartos jinetes, no viene con una hoz, también con una pica o una espada, viene con una motosierra. Y este es el esquema que genera temor para algunos o largarse a lo desconocido. Entonces, quiero decir que me parece que hay oportunidades y se ha notado de salir de esta cuarta ola, de esta posibilidad de volver atrás, de este péndulo, de este mito de eterno retorno, de esta ciclicidad de la cual Cristina Fernández de Kirchner constantemente habla, ¿no? Siempre volvemos atrás, siempre volvemos al punto de tener que volver a empezar de cero, porque lo que va a hacer esta gente es a destruir todo lo bueno que se hizo antes. Bueno, entonces hay capacidad política y de repente parte de la clase política lo ha entendido y empieza a generarte otra agenda y otra posibilidad, pero quiero decir que para generar una salida del vagón que lleva al escepticismo y al pesimismo y otra que muestra las posibilidades de optimismo o de oportunidades que ponemos en el libro, es que, y lo pusimos fuerte en el libro, que está cambiando el orden mundial, el poder mundial. O sea, este pasaje de la unipolaridad a la multipolaridad no es poca cosa, es como una revolución desde abajo, desde el sur. Desde el sur podía salir algo bueno. Kissinger, cuando viene a hacer el golpe de Estado a Allende, le dice al canciller Valdés, del sur nunca salió nada bueno, no sale nunca nada. Bueno, ahora están haciendo las BRICS y está saliendo un proceso de descolonización y de articulación de países emergentes que le empiezan a decir que no al grupo de poder hegemónico. Y digo, China en esta semana, en estas 2 semanas también me llamó mucho la atención, empezó ya a autonomizarse tecnológicamente. Ustedes vieron el último smartphone, que es el Mate P6060. Bueno, ¿por qué muchos lo compran? Porque como va por satélites chinos, no va a ser regulado por la CIA. O sea, cualquier dirigente, cualquiera que no quiera saber que su conversación va a ser grabada o registrada por la CIA, se va a comprar eso. Ya han vendido 15 millones y ya ha perdido Apple todo el mercado chino de smartphone. Yo estoy esperando que vengan para comprar uno también. Pero eso significa autonomía tecnológica, quiere decir que fabrican chips propios, fabrican cosas que durante estos últimos 3 años de Trump, Biden, han intentado impedirlo. Que tenga autonomía tecnológica China, ya la tiene.
y de alto nivel. Y me parece que también están las BRICS y las BRICS Plus, de la cual podríamos formar parte, y eso no es broma, es un PBI más grande que el G7 y una población mundial mucho mayor. Como seríamos más poderosos, estaríamos en el grupo de los más económicamente más importantes si entramos al BRICS, o si un gobierno quiere entrar al BRICS. Y me parece que las BRICS, y Lula particularmente como un liderazgo en América del Sur, es importante como un activismo de un nuevo proceso de integración regional que tiene que ver con nuevas premisas, sobre todo intercambios desdolarizados con las propias monedas, básicamente, el tema del cambio climático en conjunto, en fin, trae un conjunto de ideas, creo que sería nuestro partner central de un gobierno que justamente trate de salir del péndulo. Bueno, ese es 3. Una posibilidad, digamos, para generar cierto entusiasmo. La segunda posibilidad es la capacidad, la oportunidad que tiene Argentina de responder a las demandas económicas que genera la guerra híbrida, energía, alimentos, litio, pero también a las posibilidades de la transición energética. Nosotros tenemos hidrógeno de todos los colores, verde, rosa, azul. Podemos, si vamos en ese sentido de empresas públicas y regulación estatal con empresas privadas, pero con la acción de oro, el 51% de la orientación pública, tenemos, y ahora alimentos también. Bueno, entré hoy, ya que el Banco de la Nación está por recuperar a Vicentín. Ahí fue el primer momento en que yo empecé a tomar distancia de Alberto Fernández. Cuando se dio vuelta de no tomar Vicentín, eso era estratégico. Bien. Y tenemos capacidades también para la transición energética. Tenemos una economía del conocimiento, inteligencia. Tenemos el CONICET, es decir, digamos, un chico o una autopropaganda. Tenemos gente muy capaz para hacer esta transición energética y de las nuevas tecnologías. Y por último, te diría algo que no es de la clase política ni del cambio global, ni nuestros recursos, sino también hay cierta capacidad de los argentinos, de nuestro pueblo, de rehacernos. Hay una cierta resiliencia, llamaría, del pueblo a través de su historia, que es un humanismo también opuesto al capitalismo salvaje, una resistencia que yo articularía a los movimientos de los trabajadores, al movimiento de los derechos humanos, al movimiento de la economía popular, de género, ambientalista, de los pueblos originarios, del derecho a la ciudad, que están dispuestos a decir no a la dominación de las élites oligárquicas, a la quita derecha, no a una suerte de neofascismo disfrazado de provocador y negador de todo lo bueno que tiene el país, sus derechos, bienes públicos, y aún de cierta valoración que los que profesan la religión católica tienen sobre el Papa, digamos. Es un ataque muy fuerte, inconcebible, y hay una carta de Grabois sobre eso muy fuerte y que me parece muy interesante si la pueden leer. Entonces, este neofascismo disfrazado me parece que va hacia la construcción de una especie de cultura de sálvese quien pueda, vendí a tu hijo si no tenés plata, y una cultura que conoce de que nadie se salva solo. Esta dimensión esperanzadora de nuestros movimientos sociales, de nuestros pueblos, es un aspecto del optimismo, del entusiasmo que quisimos transmitir en el libro Riesgos y oportunidades en un cambio del poder mundial. Ciertamente aclaro que era antes de las PASO. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Le damos la palabra a Alejandra Gils Carbó. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, para mí es una gran satisfacción presentar este libro de Daniel García Delgado y Alejandro Casaliz,
que es tan necesario en el momento actual. Ellos no lo supieron, ya lo dijeron, cuando lo escribieron no sabían que una mayoría de argentinas y argentinos en unas elecciones primarias iban a votar por una propuesta que podría calificarse como anarcocapitalista, que además busca borrar de la historia las luchas sociales, predicando un negacionismo que no solo tiene que ver con el terrorismo de Estado, sino justamente con la existencia de los derechos sociales, con su obligatoriedad, con su ser parte de nuestro derecho positivo constitucional. Y también un negacionismo de la crisis que sufre la humanidad por el daño ambiental, que ya lleva a unos, se calculan 60 millones de refugiados climáticos que huyen de sus tierras devastadas por sequías, por hambrunas. Y este libro tiene el mérito de desarrollar un diagnóstico exhaustivo de cómo llegamos a esta situación actual. Es una especie de preanuncio, ¿no? que explica cómo tanta población se vuelca a un proyecto tan extremo, y a su vez contrarresta esa pretensión negacionista de amplio espectro para examinar distintos ejes centrales, atendiendo siempre a las transformaciones históricas, políticas, sociales y económicas de nuestro país y de América Latina, con especial referencia a lo que podríamos llamar la crisis de la democracia. Y esto es un punto central del libro, que empieza preguntándose ¿qué es esto que hoy llamamos democracia? No es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como me enseñaban a mí en mi instrucción cívica del colegio, una frase que era del presidente Lincoln de Estados Unidos, y como gusta copiar esas cosas de los países que vienen del norte, pero después encontraron que esa frase no convenía, y hoy las y los jóvenes que están acá presentes seguramente ni encuentran la mención de la soberanía del pueblo, sino de república, se habla de instituciones. Y por eso este título, Democracias condicionadas, democracias ficcionales, también se las llama, que es tan importante porque tiene la virtud de llamar las cosas por su nombre. El enfermo no se cura si niega la enfermedad que tiene. Y fíjense que si nosotros trazamos en la historia argentina una línea de tiempo que vaya desde la formación del Estado Nacional en 1880 hasta hoy, vamos a ver que en esa línea de tiempo la democracia es un punto. No hubo democracia mientras no hubo voto universal, que era masculino, en 1912, o sea, que tampoco lo era. Hubo, luego recién el voto femenino aparece en el 47, pero del 55 al 76 tuvimos una seguidilla de dictaduras y gobiernos elegidos por el pueblo con proscripción del partido mayoritario, que era el peronismo, que no se podía nombrar. Yo esos gobiernos, pero no ofenderá a nadie, pero los llamo pseudodemocráticos, porque fíjense que nos tragamos ese sapo con buenos modales, como se esperaba de nosotros, hablando de democracia. Hablamos hoy de 40 años de democracia. ¿Y no será por eso que hoy también tenemos proscripción? Porque no se prohibió un partido, pero los dos principales líderes del partido que ganó elecciones con el 54% de los votos, Cristina Fernández de Kirchner y Amadou Oudou, están proscriptos con inhabilitación perpetua. Por eso el principal acierto entiendo que es, desde el título, llamar a las cosas por su nombre y desarrollar ese entrelazamiento histórico, social, político, local y también global, que explica por qué están condicionadas las democracias, por qué no se atienden las demandas y cuáles son las razones de esa
pérdida de legitimidad que va más allá de la falta de voluntad política que pudo haber tenido un gobierno. Va más allá. Y eso también el libro da ese panorama completo. Yo me voy a detener en uno de los puntos, en uno de los capítulos, que justamente es el primero, sobre poder judicial y bien común. Y seguramente los autores lo eligieron como primer capítulo por ese papel inusitadamente activo y visible que tiene el poder judicial para ejercer la violencia estatal con fines políticos. El bien común es un concepto que viene tomado de la doctrina social de la Iglesia, que después fue parte del derecho natural, algo muy angelical, justamente porque era cuestión, pasaba por la fe, por la voluntad, por la beneficencia, no había nada obligatorio ahí. Y el Poder Judicial se encargó de acomodar ese concepto de bien común de acuerdo a las circunstancias. El pensamiento jurídico, como yo lo llamo, hegemónico o clásico, si se quiere, justamente destaca en todos los libros que el bien común se opone al bien individual, que merece ser sacrificado en interés del primero. Claro que los sacrificados siempre son los mismos para el derecho. Fíjense que cuando se festejan los 100 años de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, lo que tengo muy presente porque fui 13 años fiscal de esa Cámara, me acuerdo que habían puesto todo como un, ¿cómo se llama esto que va en la calle de punta a punta? Todo como pasacalle, no, pero esto era de tela rodeando todo el edificio, que decía 100 años, era el centenario, trabajando por el bien común, justamente. Y ese festejo, ese homenaje, fue sellado con una cena para todos los jueces en la sede del Jockey Club de San Isidro, que esa casona enorme que conocí en ese momento, que fue cerrada para justamente esta cena fastuosa que nunca logré averiguar con qué fondos se pagaron, porque la caja chica de la Cámara me imagino que no, el Consejo de la Magistratura no veo por qué como Estado vas a disponer sumas tan importantes para una institución, es como un club social, lo hubiera organizado, no sé, en algún sindicato, algo que tenga que ver, en algún club, algo que tenga que ver con lo social. Pero no era la primera vez, yo ya había asistido a varias designaciones de jueces que eran celebradas, de jueces comerciales, en el Jockey Club, pero esta vez en la sede de Alvear, acá cerca. ¿Saben cuando hace poco el Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, obligó al Jockey Club, dictó una resolución para obligarlos a incorporar juezas mujeres, porque jamás, socias mujeres, juezas mujeres también poco, socias mujeres, que nunca las había habido, un periodista de La Nación, que los hay de repente, le había hecho una entrevista a uno de los socios del Jockey y que no quiso decir su nombre, pero decía el periodista, yo te desafío a que pienses en cualquier empresario importante de la República Argentina a que seguro va a estar en la cartilla de socios del Jockey. Ese es el bien común. El libro hace una excelente descripción de las transformaciones históricas del poder judicial, de su origen oligárquico y sus deficiencias actuales. Y también hace propuestas de reformas que comparto, pero no voy a expoliar, así que ustedes ya las verán. Pero voy a señalar algunos hitos de esas transformaciones históricas, donde la pugna social logró permear el poder judicial. Ustedes que estudian políticas públicas seguramente habrán oído hablar cuando el pensamiento crítico neomarxista analiza el Estado, ¿no? Porque el Poder Judicial es parte del Estado, es parte de la burocracia estatal y explica que ese Estado es una relación social, porque si sirviera solo a la clase dominante perdería
la razón de su existencia. Entonces, es una relación social que se transforma con esas luchas. Por eso tiene múltiples dependencias, ¿no? Ministerios, secretarías, algunas de las cuales son más cercanas, digamos, a los sectores dominantes y otras más cercanas al campo popular, desarrollo social, las más cercanas a las partes dominantes, bueno, economía, producción, finanzas, y después tenemos desarrollo social, salud, educación, más cercano a lo popular, y va jugando con todas esas áreas para ir tratando de resolver los conflictos, contenerlos, aunque siempre sesgado, ¿no? Para su principal función de asegurar las relaciones de producción capitalista. Bueno, una cosa que no me puedo privar de decir, las Naciones Unidas hizo un informe sobre la evolución de la paridad de género en Argentina, ¿no? Y vieron esas dos áreas que mencioné como cercanas a los sectores dominantes y cercanas al campo social. Bueno, en este informe, que tiene muchísima información, se vio que este tipo de áreas, cuando son comisiones del Poder Legislativo, las que son cercanas a los sectores dominantes están presididas por hombres y las que son cercanas al interés popular están presididas por mujeres. La cuestión de género siempre está presente y acá veo una amplia mayoría femenina interesándose por esos temas, por eso, por algo será, hay que llegar a ocupar esas otras áreas. En este estado de relación social, el Poder Judicial es lo más ajeno a esa, digamos, a esa permeabilidad con las áreas, digamos, populares, o sea, tiene la mayor de las afinidades por sus privilegios, por su carácter palaciego, por cuestiones que van desde la enseñanza del derecho. Bueno, ¿cómo cómo se lograron introducir fisuras en ese bloque hegemónico, de manera que gran parte del Poder Judicial pasara a trabajar en favor de los intereses populares? Porque eso tampoco nos debemos olvidar que existe, porque si no perdemos toda esperanza de cambio. Yo menciono 3 hitos rápidamente. El primer hito para mí fue la creación de los tribunales laborales en 1944. Ya la lucha del movimiento obrero venía de principio de siglo. Había conseguido leyes con apoyo del socialismo, del diputado Palacios, la descanso dominical, ley de accidentes de trabajo, por allá por 1920, la ley que fija el límite de la jornada horaria de 48 horas es de 1929. La misma rige hasta hoy. O sea que pero ¿qué pasaba con esas leyes? Que además fueron, digamos, ganadas no con debates, sino con masacres y con sacrificios de la clase trabajadora. Bueno, cuando iban a los tribunales civiles, que aplicaban una constitución y un código civil para la cual el trabajo era una mercancía, un marco jurídico que, no me diga que 5 minutos, más rápido, que garantizaba los contratos celebrados entre iguales, la verdad que me robaron 5, me parece. Bueno, no servía, se crean los tribunales laborales, me voy a apurar porque no llego al tercerito, y esa corte los declara inconstitucionales y debió ser destituida por ese motivo y además por haber hecho 2 acordadas en el 30 y el 43, legitimando los golpes de Estado. Pero ¿qué pasó en aquellos tiempos? ¿Acaso fue la creación de los tribunales laborales lo que marcó la diferencia cuando se pusieron en marcha? No, fue el gran trabajo de acceso a la justicia que desarrolló la Secretaría de Trabajo junto con los dirigentes gremiales, con todos los sindicatos de formación, porque si las leyes la gente no sabe qué derechos da, no las utiliza, no sabe reclamar. Un gran trabajo participativo. Eso logró que los tribunales del trabajo sirvieran para algo. El segundo hito que fisura la justicia hegemónica, en el año 94, la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, incluyendo los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, que fueron
el fundamento. Estuvieron 10 años como dormidos, la verdad, porque cuesta realmente los cambios en la justicia. Y recién por el 2003, 2004, claro, la crisis luego del 2001 hizo que se echara mano de esos derechos para que múltiples organizaciones sociales, desde asociaciones de consumidor, asociaciones de violencia institucional, asociaciones que por urbanización de los barrios realizaron múltiples demandas colectivas e individuales reclamando derechos sociales allí donde el Estado estaba ausente. Y a partir de eso hubo múltiples sentencias reconociendo derechos, como el caso de la Corte, Kisber Castro. Fíjense, ahora resulta que es una aberración la justicia social, pero en ese momento la Corte ordenó a la ciudad no darle un estipendio a la mujer que estaba en situación de calle con hijo discapacitado, que lo tenía, para que se busque un hotel, que le busque un departamento que le salía más barato con esa plata y que le dé asistencia social integral para ella y para la educación de ese niño que hubiera evolucionado más si hubiera contado con ese tratamiento. Tercerito, en este caso, el segundo, también debo decir que múltiples jueces se plegaron a este llamado, lo que se llamó activismo de los derechos sociales, que no tenía partido, defendido por Garbarella, Roberto Sábade, todo el espectro del constitucionalismo. Pero ahí también fue la sociedad civil que pugnó desde afuera. Tercerito, los juicios de lesa humanidad. Bueno, ya lo saben, la Argentina es un modelo internacional por ir contra los autores directos, beneficiarios económicos. Hay más de 1000 condenados, hay otros cientos procesados y megajuicios en trámite. ¿Y esto qué fue? Que los jueces se miraron y dijeron, pero qué bueno que está el Convenio de Roma, vamos a cambiar esta situación. O, si bien es cierto que Néstor y Cristina Kirchner ahí tomaron esa agenda pública, pero tampoco es que se sentaron y lo pensaron entre ellos. Había décadas de lucha sostenida de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, de organizaciones de los derechos humanos que fueron lo que le dieron sostén a que nuevamente, desde abajo hacia arriba, una lucha social que pugna y se encuentra con montones de actores, fiscales y jueces que tomaron ese guante y siguieron adelante. Y todos estos cambios que estoy mencionando, las 3 fisuras, son cambios que permanecieron, que produjeron cambios estructurales. Ahora, claro, el bloque hegemónico toma nuestras herramientas y entonces dijo, ahora el activismo lo voy a hacer yo. E hizo el activismo del lawfare, que no es aplicando la ley y la Constitución como el anterior, sino a través de su violación. Esta mirada del libro, que me parece central, que adoptaron los autores, multidimensional, es la que nos proporciona las respuestas posibles, los problemas y las respuestas posibles que cada uno puede reelaborar a partir de esos contenidos que nos señala los puntos nodales sobre los cuales trabajar y sobre la base de una visión interdisciplinaria, histórica, social y económica que ilumina el camino hacia posibles salidas. Y el otro día, en directa relación con este propósito del libro de iluminar el pasado, el presente y proyectar hacia el futuro, un programa de radio me hizo recordar un documental del cineasta chileno Patricio Guzmán. Hay 3 en Netflix, uno de ellos se llama, los recomiendo, Nostalgias de la Luz. En este documental, donde el director interrelaciona la astronomía como una manera de buscar el origen, ¿no?, del mundo, de la humanidad, y la búsqueda de la historia de Chile, esa historia de los desaparecidos durante el régimen de Pinochet, que tampoco se termina de salir a luz, porque hay huesos sin nombre y hay culpables sin castigo. Y sobre el final de ese documental, el director dice esta frase que tiene
estrecha relación con esta visión. Dice, los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil mundo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Muchas gracias, Alejandra, y le damos la palabra a Alfredo Zayat. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas y todos. Participar de esta presentación en Flaxo para mí es un gran placer. Flaxo, y quiero hablar un poquito de mi historia para entender por qué también estoy acá en Flaxo, que me genera placer y una gran gratitud. Es una casa de estudio que yo no cursé, digamos, ninguna de las maestrías, pero es una fuente inspiradora para mi trabajo, una fuente de consulta permanente, teniendo en cuenta que yo me formé en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, no es de la formación que me permitió después desarrollarme profesionalmente en la carrera de periodismo y el periodismo económico, con herramientas que me permitan tener una mirada crítica y a la vez cuestionadora. Y la verdad que con los documentos, con los escritos, con los trabajos de investigación de Flaxo, acá tenemos a Eduardo Basualdo, en su momento con Daniel Aspiazu, ahora con Daniel García Delgado, Alejandro Casalís, la verdad que me formaron. Y yo tengo gratitud y me siento deudor de Flaxo, por eso cuando me invitan y tengo la oportunidad de participar, digo que sí y trato de estar más allá de mi agenda un poquito compleja y complicada que tengo. Pero bueno, acá va mi gratitud a Flaxo y obviamente a todo el cuerpo docente y participantes de esta casa de estudios, que en los tiempos que se vienen me parece que van a tener un rol todavía aún más importante para poder intervenir en el debate público. El libro de García Delgado y Casalís es un aporte imprescindible en estos momentos tan críticos, que yo quiero hacer también por ahí una cuestión referencial, pero que para que se entienda ahora también todo el desarrollo. No soy ni pesimista ni optimista. Digamos, no es que soy pesimista, y porque para mí ese pesimismo te lleva a la resignación. Y bueno, es lo que hay, y a partir de ahí tratar de entender. Y tampoco soy optimista, digamos, porque si no sería un negador. Traté de encontrarle alguna forma de ubicarme, hacer algún tipo de caracterización para que puedan interpretarme en lo que voy a decir. Y sabe que encontré la palabra un rebelde, qué sé yo. Me rebelo a las injusticias, me rebelo a una situación, y eso implica una acción. La rebeldía no es solamente de los jóvenes, digamos, ya los que pasamos cierta edad también podemos mantener ese espíritu de rebeldía, y ese espíritu de rebeldía apunta precisamente a poder tener una intervención activa políticamente, intelectualmente, sobre lo que nos interpela. Y obviamente que la realidad económica, política económica, nos interpela cada vez más. Y bueno, tenemos que ser cada vez más rebeldes para intervenir en esa realidad. No dejar a veces los conceptos y las ideas en manos de la derecha. Digamos, la derecha se apropia del concepto de libertad, la derecha se apropia del concepto de rebeldía, porque los jóvenes se rebelan a una realidad que no les gusta. Bueno, nosotros también, digamos, somos rebeldes, con otra
concepción, con otra cosmovisión, pero que resulta fundamental para poder intervenir en el debate y no estar resignados, o sea, no ser pesimistas y tampoco negadores. Digo entonces que este libro es un aporte imprescindible porque 40 años de democracia que se van a festejar y debemos festejarlo. Debemos festejar esos 40 años de democracia porque tiene un valor simbólico. Ahora bien, hay que festejarlo reconociendo cuáles son las limitaciones y que la democracia hay que incorporarle el concepto, no es solamente la del voto. La democracia es, durante todos los días, la acción de poder ampliar los espacios de libertad y los espacios de libertad en función a mejorar el bienestar general, o sea, las condiciones materiales de la mayoría de la población. Más aún cuando en las actuales circunstancias, la actual realidad local, que también es internacional, se ha resquebrajado, para no decir ruptura, el pacto democrático. El pacto democrático que nace en 1983 con, la verdad, con fragilidades o con debilidades, pero que se está resquebrajando. Simplemente hay que mencionar que, bueno, dos de los principales candidatos que compiten en las elecciones presidenciales no han repudiado el atentado a una vicepresidenta. Digamos, no pongamos la definición Cristina Fernández de Kirchner, digamos, a una vicepresidenta, lo que significa un atentado a la institucionalidad y a la convivencia democrática. Después incorporamos a Cristina Fernández de Kirchner, por eso no fue repudiado. Entonces, la democracia no es solamente el acto de votar, sino que la democracia, así como está en riesgo en función a ese resquebrajamiento de la convivencia democrática. En el libro, a mí me parece interesante cada uno de los capítulos porque está presentado con posiciones lo antagónico. Y la verdad que el tema me parece central plantearlo porque hay algunos que apuntan a esta cuestión del centrismo o tratar de lograr esa convivencia cuando del otro lado en realidad no te quieren, para decirlo en una forma más directa y más llana. Entonces hay antagonismos y esos antagonismos hay que entenderlos, posicionarlos, interpelarlos para poder precisamente ser rebelde, porque si no, uno queda en esa indefinición. Entonces está, como ya fue mencionado en la presentación, el tema judicial, digamos, un polo es, bueno, lo que es el Poder Judicial, que quiero hacer un asterisco, donde ese Poder Judicial corporativo aliado con mafias mediáticas, digamos, fue perseguida Alejandra. Y me parece que esto es un punto central para tratar de entender que del otro lado, más allá de querer el diálogo, de querer la búsqueda de la convivencia, lo que quiere del otro lado es la destrucción. La destrucción, digamos, personal, moral, espiritual y por consiguiente neutralizarse. Entonces me parece que ahí es donde me parece el valor de plantear precisamente el antagonismo vinculado con lo judicial, con las corporaciones, la geopolítica, el neoliberalismo, están abordados como opuestos al bien común, a la política, a un país inclusivo, a un gobierno transformador. Vinculado con el tema de un gobierno transformador, me parece que hay un aspecto que merece ser precisado. Voy a ser muy breve porque quiero referirme a un título que es el tema de democracia condicionada y qué es lo que, precisamente como es mi área de estudio y de acción, que es lo económico, qué es lo que condiciona a esta democracia. Digo, a un gobierno transformador, definir la precisión de, y que hace si quieren, lo que es estas lógicas de gobiernos populares. Una cosa es un gobierno nacional o de un movimiento nacional y otro es un gobierno nacional y popular,
que yo creo que esto es uno de los puntos centrales para poder interpretar el conflicto que se generó en este actual gobierno de Alberto Fernández. Es un gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? Digamos, apuntando al desarrollo nacional, de los grupos económicos nacionales, pero se olvidó de lo popular. Se olvidó de lo popular vinculado con el tema de los salarios, el tema del salario, el tema de los trabajadores, más allá de la creación de empleo, es el tema de el bienestar material de esos trabajadores. Y entonces eso es un gobierno popular. Un gobierno nacional y popular es el kirchnerismo. Y el periodo del kirchnerismo, de los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, donde estaba en disputa precisamente con las élites en función a cómo se distribuye el ingreso. Entonces, cuando aparece el conflicto, tratar de interpretar por qué las internas dentro del gobierno o la interna dentro de la coalición del Frente de Todos, una forma de abordarlo para tratar de comprenderlo es que claramente el gobierno de Alberto Fernández apuntó, consolidó y reafirmó esta idea de, bueno, es un gobierno nacional. Bueno, si la economía crece, si la economía se desarrolla, si las empresas ganan plata, está bien, te olvidaste de lo popular. Vuelvo, porque quiero, en estos minutos que me quedan, digamos, un punto central para entender el tema de la democracia condicionada está vinculada con el tema de la deuda. La deuda condiciona la democracia. Y cuando digo la democracia, vuelvo a repetir, no es el simple acto de votar. Entonces, para que quede claro, o en todo caso en términos históricos, para ver, una democracia condicionada fue el periodo de Raúl Alfonsín, ¿no? Donde la deuda condicionó en ese comienzo de la democracia, la primavera democrática, pero que claramente vinculado con la economía quedó en una situación muy frágil, una economía muy inestable, precisamente por la deuda heredada de la dictadura militar. En cambio, el periodo del kirchnerismo y de Néstor Kirchner fue una democracia donde pudo ampliarse, y por consiguiente, ¿qué significa? Ampliar derechos, intervenir sobre la disputa de la distribución del ingreso, precisamente porque la deuda, con un esfuerzo monumental que fue pagarle al Fondo Monetario Internacional, poder liberarse, junto con la reestructuración de la deuda en default, poder limitar bastante la influencia de la deuda como condicionante. ¿Cuál es la situación actual? Es una democracia condicionada precisamente por el tema de la deuda, agudizada en relación a lo que fue el periodo de Raúl Alfonsín, porque hoy hay una economía bimonetaria que con cada una de las crisis se va profundizando esos rasgos bimonetarios en un régimen de alta inflación, con pocas reservas, dilapidadas por el Banco Central, hay que también mencionarlo, endeudada en dólares y además con el FMI como principal acreedor individual. Fíjense, digamos, si uno no puede encontrar, digamos, qué más puede estar condicionada la democracia con estas características, donde la deuda pasa a ser un eje central. Y además con el FMI. El FMI es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos, que la geopolítica está cambiando, pero todavía teniendo al Fondo Monetario Internacional limita la posibilidad de ampliar las relaciones precisamente en estas disputas geopolíticas. Para dar una magnitud de lo que significa esta democracia condicionada por la deuda, sé que cuando se ponen números empiezan a confundir el análisis, van a ser muy sencillo y muy sencillo de entender. Cuando Néstor Kirchner paga
la deuda toda al Fondo Monetario Internacional, o sea, libera a la democracia, libera a la economía y por consiguiente libera a la economía política y al gobierno de ese condicionamiento, fueron 9.500 millones de dólares. Primer numerito, 9.500 millones. Bueno, ¿de dónde sacó esa plata? De las reservas. ¿Cuántas reservas disponibles habría? 18.000 millones. Fácil, ¿no? Más o menos el doble, digamos, de lo que se pagó. ¿Cuánto le debemos hoy al Fondo Monetario Internacional? 45.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el doble? 90.000 millones de dólares. Para dar la magnitud de lo que implica decir, bueno, vieron que Massa dice, vamos a sacarnos al Fondo Monetario Internacional. Digamos, ¿qué es lo que remite rápidamente? Y bueno, como lo hizo Néstor, bueno, hoy no hay reservas disponibles. Digamos, si hay que pensar es que partís de cero, más allá que pueda haber y hay dólares en la reserva, pues eso está claro, porque se utilizan, algo se utiliza. Bueno, pero para tener reservas disponibles y que además te quede algún margen, digamos, y tener esa, digamos, en un mismo cálculo de lo que hizo Néstor, digamos, son 90.000 millones de dólares, lo que resulta casi, uno puede pensar imposible, salvo que en este reordenamiento geopolítico que antes mencionabas, Daniel, bueno, el Fondo Monetario, hay también unas transformaciones a nivel global vinculado hay una crisis de lo que fue ese acuerdo de Bretton Woods que nació al final de la Segunda Guerra Mundial con estos dos brazos financieros de Occidente, de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como prestamistas de última instancia, donde puede empezar a haber otros prestamistas de última instancia. Hubo una señal vinculada en estos últimos meses con Sergio Massa consiguiendo financiamiento alternativos, pero de muy poco monto, de cortísimo plazo, pero uno no puede imaginar que pueda avanzar con lo que puede ser el Banco de Desarrollo de los BRICS. Bueno, puede ser que se abren esas pequeñas ventanitas, pero simplemente quiero dar cuenta de lo que significa la magnitud de este condicionamiento a la democracia que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y ahora le damos la palabra a Maximiliano Rey. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes para todas, todos. La verdad que es un enorme placer estar acá hoy y les agradezco a Daniel y a Ale. Es un enorme placer estar en esta casa de estudio de la cual soy docente, pero es un enorme placer porque presentar este libro con la actualidad que tiene, poder discutir un poco algunas ideas, exponer las cosas que me parecen que son centrales para hacer un buen análisis de Argentina, siempre es un gusto, siempre es algo que los que nos dedicamos a investigación, los que nos dedicamos en el ámbito académico a intentar pensar las cosas, lo que nos dedicamos es a esto. Así que felicitaciones, me parece un libro espectacular. Daniel nos tiene acostumbrado a estos libros en los cuales hay un montón de datos, hay afirmaciones sustentadas en datos y hay un enorme despliegue de debates conceptuales, debates prácticos, de una bibliografía inmensa. Así que es claramente un material de lectura que yo desde ya, algún capitulito voy a poner en varias de las materias en las que doy clase, que siempre me sirve para apuntalar en las materias donde hoy ciertos debates me parecen imprescindibles hoy en día. Este libro, como decían, fue escrito antes de las PASO, obviamente, pero justamente por la capacidad de análisis que tiene, es muy claramente da cuenta y puede ser aplicado a entender lo que pasó en las PASO, puede ser aplicado a entender la realidad argentina. Yo me voy a dedicar a cuestiones más estructurales, si se quiere, ¿no? No voy a ahondar en la coyuntura actual que nos tiene como muy preocupados, pero que me parece que hay claves de lectura de la realidad en este libro que exceden a la coyuntura argentina o que pueden ser aplicados a varias coyunturas diferentes.
El libro tiene 5 capítulos donde hace el análisis de ciertos, yo diría, nudos problemáticos. Y en cada uno de esos capítulos hay un análisis de la situación, un diagnóstico, si se quiere, y una serie de propuestas. Y yo diría, hay algo que no está explicitado, que no está puesto como cápite, no está puesto como propuesta, no está puesto como diagnóstico, pero que me parece que es central empezar por esto, que es el enfoque que brinda, el enfoque, si se quiere, casi diría epistemológico, o el enfoque analítico que presenta este libro. Y que tiene que ver con algo que ya se vino diciendo acá, que es un enfoque histórico, un enfoque situado, pero sobre todo un enfoque que hace repensar la noción de poder. Digamos, en algún lugar del libro ellos dicen, es necesario sí o sí hacer una reflexión sobre el poder. Y esa reflexión sobre el poder, que de nuevo salió aquí en varios momentos, tiene que ver con la conflictividad que implican nuestras sociedades. En el libro, Daniel y Alejandro se contraponen varias veces con la idea de tecnocracia o con el enfoque tecnocrático de la realidad. Ese enfoque se quiere casi ascético o que intenta pensar a la economía como una ciencia dura por contraposición a las ciencias blandas, es un punto central para entender el conjunto del libro. Daniel decía en la introducción que estamos siempre en contacto por los debates sobre en vínculo con el neoinstitucionalismo. Aquí el debate fuerte es con esta mirada tecnocrática y también me parece, está implícito, saliendo un poco de la coyuntura y la sociedad de Montpellerin y el neoliberalismo más rústico, digamos, que quizás está muy presente hoy en nuestra realidad. Hay un debate también con ciertas perspectivas que yo llamaría de gobernanza liberal, que plantean una transformación del poder que ya no sería visto como una cuestión de la imposición de la voluntad conflictiva con otro, sino que es visto como en función de blockchain y ciertos desarrollos que están presentes y que son reales, una concepción del poder de colaboración, de co-creación, mucho más naif, que por detrás de esto claramente hay un contrabandeo del conflicto, ¿no? Entonces me parece que una cuestión central del libro es este enfoque que nos brinda, que pone sobre la mesa que la realidad argentina y la realidad latinoamericana tiene claramente esta característica, ¿no? Democracias de conflicto, lo veo ahí a Carlos Vilas, democracias de conflicto, democracias que más allá de que están condicionadas, claramente implican una contraposición de miradas en una lucha por el poder. Yendo brevemente y rápidamente a las cosas o a las claves analíticas que a mí más me llamaron la atención, yo diría, en términos de diagnóstico, hay varios puntos que a mí me interesan mucho y que creo que hay que poner sobre la mesa para entender la realidad argentina y latinoamericana. En primer lugar, claramente, estamos, como dice el subtítulo del libro, en un cambio del orden mundial. Ese cambio tiene diferentes dimensiones que están problematizadas en el texto. En primer lugar, uno que a mí me parece, sobre el cual hablamos todo el tiempo, me parece central, es el cambio en la estructura social. Hace ya algunos años, Castel nos decía, ¿no?, que algo está pasando con el salariado. Hay claramente una ruptura del modo de trabajar que existía en el siglo pasado. Y Daniel y Alejandro hablan del precariado, ¿no?, de una transformación en la forma de la legalidad laboral y que tiene como particularidad la idea de heterogeneidad. Digo, claramente nuestra estructura social y nuestra estructura laboral es una estructura absolutamente heterogénea. Hoy en día se habla mucho de la economía, o algún influencer televisivo habla de Elo Barrani. Dentro de esta heterogeneidad hay gente que sale a vender, hace venta ambulante en los subtes y en los trenes, pero hay otra gente que trabaja, los informáticos, ¿no?, que están tan de moda, trabajan para el exterior y son informales, pero no son informales en el sentido de que tienen una capacidad económica muy inferior, sino que por el contrario tienen otro tipo de capacidad adquisitiva. Bueno, esta idea de heterogeneidad da una clave muy importante porque
nos aventura a pensar o a repensar la idea del sujeto social, la idea de la representación de estos diferentes sectores. Se habla hace mucho tiempo de crisis de representación. Bueno, hoy en día esto está acentuado y el libro me parece que hace un hincapié fuerte en estas cuestiones y plantea uno de los puntos también muy, muy debatidos, que es ¿cuál es el sujeto social? ¿Hay un sujeto social como era el proletariado de hace 60 años? Bueno, justamente esta heterogeneidad, esta fragmentación social muy, muy fuerte. Otro docente de la casa, Daniel Arroyo, muy, muy querido sé por Daniel, hablaba hace unos años, ¿no?, de esta idea de que las líneas férreas y las autopistas marcan ciertos sectores, ¿no?, cercanos a ellos. Hay ciertos sectores, más en el conurbano hay otros. Bueno, me parece que esta heterogeneidad implica repensar la idea del sujeto social. ¿Cuál es el sujeto social? Si hay un sujeto social, ¿no? También uno podría pensar, che, ¿cuál es el sujeto social? ¿Hay un sujeto social? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión también que habla del cambio en nuestra época, que tiene que ver con la digitalización. Me viene a la mente lo de la gubernamentalidad algorítmica que se puso de moda hace unos años, la idea de cómo lo digital está cambiando la subjetividad de todos nosotros, ¿no? De una forma u otra estamos permeados, y hoy que se habla tanto del voto de los jóvenes, estas cosas claramente tienen un impacto muy fuerte. Y entonces la idea del cambio cultural, la idea de cómo, hacía mención acá, TikTok, pero no las redes sociales, las redes antisociales, como lo llaman algunos, tienen un impacto político, pero también tienen un impacto claramente en la subjetividad. Ahí hay un cambio cultural que hay que empezar a desmenuzar, ¿no? Quizás ahí si uno piensa en generar nuevas canciones, como dicen algunos, me parece que ahí hay una clave de lectura de qué está pasando con la subjetividad de sectores juveniles, pero también de otros tipos de sectores. Un punto también muy importante, porque digo, la idea del cambio social también nos lleva a pensar en diferentes actores. Hace un rato decía la idea del sujeto social. Hay actores que ya están preconstituidos y que también están expresando un cambio, que Daniel y Alejandro marcan muy bien cuando hablan de la rebelión de las élites, ¿no? Hay también toda una literatura sobre la desafección democrática de las élites, como las élites empiezan a estar disociadas. Acá se decía hace un rato, y es un tópico bastante transitado en los debates sobre el desarrollo, sobre el modelo de desarrollo en Argentina, que en Argentina históricamente no hubo una burguesía nacional, no hubo una burguesía que tenga un proyecto nacional. Bueno, ahí eso hoy en día puede ser pensado que se acentúa en función de que hay claramente una huida de la élites respecto de un contrato social o de un modo de entender la vida en comunidad que tiene que ver con el bien común, que tiene que ver con algo también tan básico como es entender la democracia en el sentido de que no hay que asesinar al otro, no hay que pensar en el otro como un enemigo. Bueno, esto también está en discusión, me parece, en este texto. Y obviamente el deterioro de lo común, lo decía aquí en el panel, salió 2 veces o 3 veces, el deterioro de la idea de lo común, ¿no? Eso también nos debería llevar a pensar, en otros lados, quizás en Barcelona está muy de moda, en establecer ciertos parámetros que nos permitan generar un común diferente al que veníamos pensando. Estas cosas son parte de un diagnóstico general que a mí me hace mucho sentido, insisto, para pensar la realidad argentina actual, ¿no? Para no extenderme mucho, este enfoque que plantean Daniel y Alejandro claramente tiene al Estado como los actores centrales, ¿no? Yo decía hace un rato, hay ciertas teorías de poder novedosas que plantean casi la inexistencia del Estado o la no necesidad de que el Estado se empiece a ser superfluo, ¿no? La idea de las redes desconcentradas, la idea de los individuos libres que pactan cosas a través del blockchain. Bueno, claramente este enfoque pone al Estado en el centro
y las propuestas están vinculadas con este tipo de Estado, o con el tipo de Estado que tenemos que pensar. Me parece que en esta actualización doctrinaria, si se quiere, hay que pensar que tenemos por delante una serie de amenazas en función de ciertas ideologías, como venimos diciendo, pero que también tenemos que poner un poco la mirada en qué hemos hecho, en qué estamos haciendo y en cómo se reconfigura el Estado, o en qué propuestas de un Estado, algunos lo llaman inteligente, otros lo llaman, bueno, presente ya hoy en día es un tópico un poco pasado, pero que plantea el libro ciertas propuestas que me parecen que, como dice Ramiro Matas en algún texto también ya bastante leído, si no adecuamos al Estado, si no empezamos a pensar el Estado en función de este cambio societal, el Estado va a empezar a ser cada vez menos útil a un cambio social en el sentido que nosotros queremos. En este sentido, me parece muy interesante, y cuando lo leía y ponía en conjunto a todas las propuestas que hace Daniel y Alejandro, pensaba para mí, qué potente que es el pensamiento nacional popular, la verdad, qué potente, porque cuando uno pone en conjunto estas cosas, dice cuántas cosas que hay para hacer, cuántas cosas que podríamos haber hecho, ¿no? Cosas que a mí me interesan en particular, la idea de las empresas públicas, ¿no? La idea de hacer las empresas públicas funcionar por objetivos, hacer las empresas públicas mucho más ágiles, pero al mismo tiempo, pensar, lo dicen Ale y Daniel, que el Estado tiene que ser un eje de estabilidad. Digamos, estamos en las sociedades líquidas, estamos en las sociedades en las cuales todo es muy frugal. El Estado tiene que ser un mojón de estabilidad, y en ese sentido, si bien las empresas públicas, que tienen un rol central en la intervención en la economía, tienen que ser ágiles y tienen que trabajar por objetivos, hay una parte del Estado que, en términos de institucionalidad, en términos de dotar de cierta estabilidad al mundo social, deben ser, o a mí me parece que es interesante que tengan cierta defensa del rule of law en función de cierta estructura más burocrática, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que repensar las empresas y también hay que repensar al núcleo duro del Estado en función de este debate. Volvemos también al enfoque, en las propuestas está implícito el enfoque, yo decía, porque este enfoque también habla de la autonomía del Estado y la capacidad estatal. Estos dos conceptos que siempre trabajamos, ¿no? Autonomía y capacidad, en qué medida se afectan mutuamente. Y ahí el enfoque tiene que ver con un análisis político-estratégico, y creo que incluso lo citan al querido Jorge Sotelo Maciel, cuando él plantea que la capacidad estatal no es solamente capacidad burocrática, no es solamente capacidad de enraizamiento, diría Evans, sino que también es capacidad de surfear o de gestionar el conflicto, ¿no? De nuevo, la idea de conflicto, pero que el Estado pueda dar cuenta de ese conflicto, pueda poner sobre la mesa y pueda transitarlo en función de un proyecto de gobierno. Esa capacidad estatal, pensada en esos términos, tiene esta mirada política y también, y quizás es parte de las cosas que me interesan fuertemente, una capacidad operativa por detrás, una capacidad de gestión pública. Y ahí puntos importantes tienen que ver con, para controlar al mercado, para controlar e intervenir en el mercado, en varios puntos Daniel y Alejandro plantean la coordinación de diferentes agencias estatales, ¿no? Quizás la experiencia de estos 4 años en la cual el Estado ha funcionado loteado, dicen algunos, digamos, claramente inconexo en muchas áreas. Daniel y Alejandro plantean la necesidad de coordinación de varias agencias estatales para generar alguna política pública. Bueno, la idea del Estado coordinado, la idea de que el Estado no sea un Estado archipiélago en el cual cada agencia va para su lado, me parece que es muy interesante. Yo plantearía también la necesidad de dotar al Estado de una inteligencia en función de los datos. Veo acá varias compañías de acá de la Agencia de Acceso a Información Pública, no puedo dejar de decir esto. La idea de los datos como una de las, como algunos dicen, el oro del siglo XXI, yo diría los datos como recurso estratégico para que el Estado pueda hacer política pública, ¿no? Hoy en día
entrecruzamiento de datos, no solamente para mejorar la atención a la ciudadanía, que claramente es un punto de legitimidad importante, sino para controlar al sector privado, me parece que es, de nuevo, de vital importancia, porque si no el Estado va a ser visto, se va a ser visto sobrepasado por un montón de otros organismos privados, de empresas privadas que manejan una cantidad de datos que el Estado no se puede perder. Por último, como para no extenderme demasiado, la desigualdad en Argentina no es solamente desigualdad social, también es desigualdad territorial. Y ahí Alejandro y Daniel plantean la idea del federalismo, la idea de un federalismo de regiones. Ahí yo me planteo que yo coincido con la idea. Me queda alguna duda con la idea de que, o con la realidad de que Argentina está viviendo un momento de desnacionalización partidaria. La correa de transmisión entre naciones y provincias en función de los partidos políticos es cada vez más compleja. Y entonces rearticular el federalismo, obviamente dejando de lado miradas que malentienden al federalismo y lo plantean casi como una confederación, en la cual cada provincia hace lo que se decanta. Me parece que aquí la propuesta va por una re-regulación del centro, teniendo en cuenta las diferencias regionales. Y me parece que eso también es central para entender o para ir a una Argentina mucho más igualitaria. En definitiva, y para que Ale no me pase cuántos minutos me quedan, me parece que es un libro importantísimo para pensar la Argentina que se viene. Y de nuevo, felicitaciones, Daniel y Ale. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias a todos nuestros invitados, comentaristas, panelistas, que tan interesantes aportes y lecturas y relecturas e incluso sugerencias para seguir investigando nos han hecho en esta presentación del libro. Como suele suceder en estos casos, el tiempo se acaba. Y nos quedamos ya prácticamente, estamos en el momento de cierre, pero no quisiera dejar de finalizar en esta presentación abriendo la posibilidad tal vez a dos preguntas y agradeciendo claramente también la presencia de todos ustedes, nuestros alumnos y nuestras alumnas de la maestría, colegas y también profesores, investigadores prestigiosos que nos acompañaron, el caso de Carlos Vilas aquí presente, el caso de Eduardo Basualdo que también nos estuvo acompañando. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta concreta, general, para que la puedan responder cualquiera de los panelistas, con gusto. Vamos, levanten la mano y formulen la pregunta. Adelante. A ver, un segundito que te van a acercar el micrófono para que pueda ser tomado por la transmisión. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David y fui invitado por estar haciendo en este momento la diplomatura de evaluación y toma de decisiones de Flaxo. Más allá de que he cursado una maestría en políticas públicas con el doctor Carlos María Vilas, y interpelado absolutamente por los 5 panelistas, sobre todo por Alejandra, si puedo tutearte. Mi militancia es desde la organización Hijos y mi primera carrera fue astronomía. Y ya me puse a buscar el documental de Netflix viendo y le comenté a mi hermana y me dice, me partió la cabeza. Y a su vez soy informático y entiendo perfectamente lo que comentaba el compañero, no solo de que te espían, sino de los datos que te llegan solo por la fibra que viene transatlántica, ¿no? Y entra por las toninas. Es importantísimo tener ingreso de datos libres, ¿no? Y en eso, claramente, Maximiliano lo acaba de decir. He hecho algunos cursos de Big Data y de Data Mining. El tema pasa por ahí. El diagnóstico pasa por ahí, lo económico pasa por ahí. Lo que pregunté sin micrófono es el cómo, ¿no? Es decir, cómo, sobre todo, estando hoy en un gobierno nacional, convengamos, ¿no? Nacional, no es nacional y popular, es nacional, donde nuestro ministro de Economía, ojalá sea nuestro próximo presidente, teniendo, figuras como Alejandra, que ha estado dentro del Poder Judicial
digamos, ahí conoce la cocina y bueno, figuras académicas y que han escrito el libro. O sea que la pregunta es ¿cómo? Si hay, no más que pregunta es, no sé, pensémoslo, pero ¿cómo lo llevamos adelante para algunas cosas quizás? Yo no diría que votaron a Milei, sino que votaron la disrupción, solamente sin el concepto. Pero bueno, el cómo es lo que me desvela, por lo menos a mí, y más que nada para poder hablarlo en los ámbitos en los que uno se desarrolla. Y muchas gracias, ¿no?, por la invitación y celebro este tipo de actividades. Gracias por la pregunta y por la reflexión. No sé si hay alguna otra y si no ya le damos la palabra a quien quiera tomar la posta. La pregunta es sencilla, la respuesta es difícil, pero seguramente alguna respuesta podremos dar. Bien. Bueno, adelante. ¿Quieren? Bueno, yo voy a decir algo muy breve para cerrar, pero yo creo que la idea que más me pegó del panel es esto que dijo Alfredo. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando para que crezca la rebeldía y que esté encauzada para el lugar adecuado, no solo en los jóvenes, sino en todas las edades. Que crezca la rebeldía porque eso es lo que transforma, y ver cómo esa rebeldía se interrelaciona para formar masa crítica siempre presente en todos los ámbitos y para formar organizaciones. No se puede solo, siempre formando organizaciones que se comuniquen entre sí. Así. Daniel, te voy anotando algunas ideas. No, ese cómo también es un gran interrogante, pero también la idea es transmitiendo buenas noticias, o sea, en el sentido de ver y de rescatar en los ámbitos que estamos, cuáles son los signos de lo interesante, de lo que aparece, de lo nuevo, de lo rebelde, y no quedarnos, viste, en la negatividad, ¿no? Digamos, los dispositivos de vida es para mí las buenas noticias que aparecen y en los distintos ámbitos que nos movemos, en la academia, en lo económico, lo social, en las organizaciones, resaltar lo positivo, lo que tenemos como activos y lo que permite reconstruir el demos también, ¿no? Esto es lo que decía una autora, ¿no? Nancy Brown. Wendy Brown, ¿no? Undoing the Demos, cómo las élites deconstruyen el pueblo, cómo reconstruir el demos, la unidad cómo reconstruir el pueblo, la coalición que sintetice de alguna forma, no como una cosa dada, sino como esas buenas noticias, esos datos y esos signos que permitan rearticular una posibilidad nueva. Creo que está. Creo que también un poco, creo que es un buen liderazgo el de Sergio Massa. Me parece que debería articular otra gente más en sus equipos que lo nucleen de otras ideas y posibilidades, pero me parece que yo pensaba en el tema del campo y las cuestiones del otro campo y no o sea, así como acá gana el sector financiero, el sector agrario, el otro campo, me parece que Peretti sería una persona que yo pondría en mi equipo, o Grabois lo pondría en mi equipo, y hay varias personas también. Alfredo... Tranquilo en el diario. Por lo menos en el diario. Me parece que hay muchas ideas buenas y que eso podría generar el cómo que vos estás buscando. Bueno,
Muchas gracias, Daniel. Bueno, con esto entonces ya damos por finalizada nuestra actividad del día de hoy, nuestra presentación del libro Democracias condicionadas, riesgos y oportunidades en un cambio del orden mundial. Les agradecemos la presencia acompañándonos en esta presentación y les agradecemos muy especialmente a Alejandra Gil Jarbó, a Alfredo Zayat y a Maximiliano Rey por haber compartido sus ideas e invitados a seguir pensando. Muchísimas gracias. Gracias a todos.